Vamos a la entrada del aljibe del castillo de Arriba la Villa. Fue utilizado primeramente como aljibe en su construcción y posteriormente como ermita durante los siglos posiblemente XVII y XVIII para dar misas de difuntos en noviembre. También se conserva un túnel que fue reutilizado en la Guerra Civil como refugio para los ataques aéreos. Pues nos encontramos ahora mismo en las escaleras de acceso al aljibe. Según los estudios que tenemos realizados en la bibliografía recogida, vemos que tienen que ser unas escaleras posteriores a la construcción del aljibe. Deben ser de época ya de la ermita, de los siglos XVII, XVIII, cuando se celebraba aquí la misa de difuntos. Bueno, pues nos encontramos en el interior del aljibe. Podemos ver los arcos de medio punto que tiene el aljibe, incluso restos viendo el suelo original de cuando el aljibe fue utilizado como ermita para dar misa de difuntos. El uso anterior a ermita, como dijimos anteriormente, es de aljibe. La funcionalidad del aljibe era contener agua en momentos de asedio y en momentos de pozo, ¿no? Aquí vemos... Madre mía, eso queda fatal. No veas, tranquilo. Si no, no se lo borro yo, si quieres, pues ponemos... Aquí vemos uno de los bocarones donde se cogía el agua de lluvia para llenar el aljibe. ¿Vale? Y tenemos otro... Y aquí tenemos el segundo de los bocarones del aljibe, que está revestido de sillería de granito. Este parece ser el original del aljibe, donde se recogían las aguas de lluvia para llenar el aljibe de agua. Si queréis vemos. Y aquí uno de los elementos originarios del aljibe. Es una tubería realizada en cerámica a modo de canalón para recoger también las aguas procedentes de lluvia del castillo. Como podemos ver también, todas las paredes del aljibe están embastadas en mortero hidráulico para que las aguas no se filtraran, no salieran y se contuvieran en el aljibe. Otra manera de tomar agua y de llenar el aljibe es a través de la apertura esta a modo de bocarón de pozo. Porque el luneto que tenemos aquí, este primero aquí, que está revestido de sillares de granito. Porque parece ser que este de aquí, el segundo bocarón o segunda apertura del aljibe, tiene pinta más de ser una especie de lucernario, de darle luz a la ermita. El aljibe iba revestido completamente de cal hidráulica para no dejar escapar el agua. Y el suelo originario del aljibe no es este que estamos viendo, que estas losetas corresponderían más al momento de la ermita, sino estamos viendo que los enfoscados siguen hacia abajo, o sea, el suelo originario del aljibe. Aquí se ve que está partido y los enfoscados tiran más hacia abajo, o sea, el aljibe, el suelo suyo tiene que estar más profundo. Bueno, pues nos encontramos en el túnel del aljibe. Vemos que con toda probabilidad fue utilizado durante la Guerra Civil como refugio antiaéreo y seguramente comunicara con los otros túneles que dan acceso a la plaza del Dístilo.
brillo que vemos aquí en las piedras se debe a la condensación del agua y a las filtraciones. Parecen como hilos de plata o como gotas de plata, pero solamente es agua condensada. La humedad que se... Vale. Como podemos observar, el túnel está completamente excavado en la roca. Primeramente, el túnel con una inclinación hacia abajo para salvar la muralla que habría de entre la Torre Mocha y la Torre de la Higuera. Entonces se ha pensado que debido a esa cota tan baja que le dan, seguramente sería para salvar la muralla, y de ahí que algunos estudiosos lo relacionen más como un sistema defensivo, como una mina o galería de escuchas y contraminas en el tema de asedios acá. Bueno, pues nos encontramos en la bifurcación del túnel. A la izquierda el túnel acabaría y saliendo ya hacia... Y un poquito antes del arco vemos los muros de cimentación de cierre del palacio de Juan de Zúñiga. Vemos que ya está completamente cegado, que daría acceso a la calle donde se sitúa el bar del castillo. Estamos justamente debajo del palacio de Zúñiga. Aquí supuestamente se uniría con parte del túnel que daría acceso a la plaza del Tístino. Y aquí estaríamos ya en el final del túnel, a modo de mina de escuchas de las galerías de los atacantes, también reutilizada, como podemos ver, como zona de refugio antiaéreo. Ahí ando con piedra, ¿no? Claro, no, ellos van picando, Sí, van sí. picando todo el túnel. La calle Pilar. A la calle Pilar. Ya. Y esto iban excavando ahí para... Y aquí vemos el otro tramo donde acaba el túnel, que seguramente dirá también a la calle Pilar. Vemos como el túnel está completamente excavado en la roca. Aquí de reciente, eso no tiene nada que ver. Los punterazos, claro, son de... Pero de esa época entonces, o de ahora. Pues me imagino yo que con lo fresco que está, pueden que sea Más reciente. anteriores, más recientes. Lo que estaba buscando, mira, aquí los tienes también, los punterazos. Pues nada, allí vemos la boca del túnel o el inicio de la entrada del túnel. Vemos que está completamente colapsado y debido a los derrumbes que se han producido en la entrada.
has metido en el medio, siempre te coges el primero. ¿Qué pasa? Al final no lo echaron. ¿No? No, porque no le dio tiempo. Porque no le dio tiempo, porque el otro muchacho tardó mucho en... Tardó mucho. Mano una explicación convincente. Tengo que invocar con... Vamos allá, me Mira, que va a